¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Estamos en vivo y en directo. 20 horas, nuevo horario, 20 octava horas. temporada de Cara Cruz por Unicanal. También estamos por el 13, 31 grados la temperatura en Ciudad Capital. Horario nuevo a partir de este año. Pipo, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jorge. Un saludo a toda la audiencia comenzando una nueva temporada. ¿Temporada suya cuál? La mía es la 8. cuarta, me parece. Octava temporada. La mía es la tercera o la cuarta. La cuarta, me parece. La tercera. Tercera. Cuarta. No, Comenzamos 3. antes de la pandemia nosotros. No me acuerdo. No. ¿Qué mal estamos? No, sí, Pura pero maldad. no me detuve en pensar en eso. No tenemos un recopilador. Bueno, comenzando una temporada de nuevo horario, 20 a 20. Pero no sé qué más, yo no le dejamos dormir los domingos, que duermen tarde por nuestra culpa. ¿Viste qué te dice? Este es buen horario, pues terminamos temprano, las 10, vamos hasta las 10. Usted tiene nuevos desafíos este año todavía. ¿En qué sentido? Y más temprano en algunos. Claro, todavía. Vamos sin nada todavía. Vamos a ver qué Paso hacemos. a paso. Paso a paso. Bueno, avisanos, Cintia, vamos a hablar en el primer bloque con Santiago Peña, candidato a la presidencia de la República. Varios temas. Estábamos mirando las encuestas, no solamente una, dos en particular, que se publicaron la semana pasada, con una diferencia casi el 20%, una diferencia importante, y que, por supuesto, esto ha Tres generado... fueron, Jorge, las encuestas. Que yo entiendo, una fue ATI, otra fue OIMA y otra fue FASAC. Claro, pues las que se publicaron, por lo menos Sí, yo digo. tres yo vi, Los principales medios masivos, digo. El resto, Sí. la tercera que hace referencia, creo que solo saltaron por redes sociales. Sí. Pero oficialmente estas dos, las que se publicaron, en Algunos medios masivos. masivos. ¿Cómo? Y hay Algunos medios masivos que obviaron las encuestas durante hace ya más de un año y Hace medio más. que no cuando le Que encuestas. entre paréntesis ese tema de las encuestas, que ya hablamos de esto, me parece, ¿verdad? Sí, pero Cuando te dicen ya perdieron credibilidad las encuestas y por eso algunos medios dejaron de publicarlas. Ajá. En realidad no publican porque no los refleja números, lo que ellos quisieran reflejar. porque los números no son favorables a los candidatos de esos medios. Sí, ¿verdad? o sea, la encuesta, lo decíamos la semana pasada, y si baja un poco su ruido, tiene ambiente ya en el control, porque si no estamos escuchando mucho quilombo detrás. Gracias. Las encuestas en los últimos años, no en los últimos años, desde que se hacen encuestas, obviamente en la época de Trump no se hacían encuestas, ya estaba encuestas en la temporada de Trump, pero desde el 90 en adelante, 89, las elecciones, nunca han fallado en el ganador. Nunca se han equivocado en el ganador. La mayor parte de las encuestas, porque hemos tenido momentos donde había 7 encuestadoras, 8 encuestadoras, 5 encuestadoras. Y nunca había, o sea, la mayoría de las encuestas siempre eligieron bien, marcaron bien el ganador. Después te haya equivocado en el porcentaje, si era más, si era menos, si era mucho, si era poco. Pero al final de cuentas, ¿qué quiere saber uno? ¿Quién va a ganar? Porque a lo mejor lo que uno debería buscar como político es decir, a ver las encuestas, veo las encuestas, si yo veo 4 encuestas, en vez de ser necio y decir, no, esto es todo comprado, fulano, yo tendría que decir, bueno, estoy mal acá, ojalá pudiera tener la información en qué departamento estoy peor y qué tengo que cambiar. No, pues esas encuestas existen, esas no se publican nomás. Todos los Ellos tienen candidatos, sus encuestas. claro, tienen sus encuestas como una herramienta para saber cómo están posicionados. Por supuesto, esas encuestas no las publican porque no están bien posicionados. Obviamente. O sea, obviamente. O sea, En la elección pasada, en la última, se apareció al final una encuesta trucha, grotesca, ¿verdad? Que salió en ningún sentido. De una debut y despedida creo que de esa Sí, empresa. Ushuaia, no sé qué haga la encuestadora, pero anteriormente también, o sea, y hay que reconocerlo, en el año 2017 se hizo una encuesta, hicieron todas las encuestas, le dan ganador a Marito de la interna, y apareció una encuesta en un grupo, en el grupo afín a Marito, es decir, una encuesta donde afín a Santi, donde ganaba Santi, pero era una encuesta ya, digamos, vos sacabas una encuesta, podés decir si estaba manipulado o no. Pero la mayoría de las encuestas siempre marcaban una diferencia a favor de Marito. Y después estábamos viendo estas dos en particular que se publicaron, se hicieron ahora, en enero, pero creo que una de ellas ya tomó la última parte o la semana última de Post-problema. anuncio de la Embajada de los Estados Unidos. Cuando algunos equivocadamente volvieron a pensar, porque digo equivocadamente porque ya sucedió para el 18 de diciembre, de que eso iba a tener un revés, en el electorado. Sin embargo, el reflejo de estas encuestas demostró que
logró incluso, y eso le vamos a preguntar también a Peña cuando tengamos este contacto con él vía Zoom, porque está en el exterior, esto logró acelerar esto que para los colorados es una dinámica interesante, que siempre lo hacen, lo de la unidad. Y yo creo que esto que tiene que ver con el anuncio que se dio por parte del gobierno de los Estados Unidos a través de acá de su embajador, eso fue acelerando ese proceso de unidad que apresuradamente se fue sellando. Yo no sé si influyó o no, a mí me dicen que sí, hemos hablado con algunos referentes políticos y nos dicen que sí, ayudó. ¿Por qué? Porque la lectura que hacen internamente es que esto es un guiño por parte, sobre todo en el tiempo en que lo hacen, algunos referentes políticos de los colorados dicen que es un guiño hacia la oposición. Entonces Ahora, hacen que ellos reaccionen no rápidamente. de la manera que ellos querían que influya. No, para nada. Así, y eso si se vio en influyó estos positivamente números. o no influyó positivamente, ya es una discusión, podemos tener 10 años, pero si influyó positivamente para los intereses que tenía en la embajada al hacer este anuncio, con oportunismo político, y hay que decirlo, les guste o no les gusta el embajador. Pero la influencia niegue, es electoral. O sea, el objetivo es él electoral. lo niega, le llamó a Santiago Peña, lo dijo, esto no es electoral, pero es una clara injerencia electoral en asuntos políticos del Paraguay, en la democracia paraguaya. Pero suponte ahí, perdón, antes que te interrumpa ahí, suponte que la verdadera pretensión no sea una cuestión electoral, suponte, ¿verdad? Pero el impacto que genera acá a nivel local, con la reacción del 100% de la oposición y el 80% de la prensa, convierten ese hecho en particular en una cuestión de determinante en el tema mediático y político en el discurso. Pero ya se demostró eso en el 18 de diciembre, que evidentemente no influye en el electorado, yo creo que sí, porque el electorado se mueve por otras cuestiones que no pasan precisamente por anuncios. El Departamento de Estado y el embajador lo sigue negando, es pura hipocresía. O sea, nadie le cree al embajador, ni los que le conviene, ni a los que le conviene, nadie le cree. Muchos dejan pasar, la dejan decir, vamos, ¿para qué no vamos a pelear con los gringos? Dejarle que ellos hagan lo que quieran. Pero realmente nadie en su sano juicio puede tomar esto no tomarlo esto como una injerencia. Santiago Peña, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Jorge. Muy buenas noches, Pipo. Un saludo grande para todos. Bueno, estábamos comentando ahora al inicio de este año 2023, arrancamos esta temporada octava de Caro Cruz y dijimos, pues, más vale, que queríamos tenerte y te agradecemos este contacto. Sé que estás en el exterior y te agradecemos este contacto vía Zoom. Las primeras encuestas que salieron ahora este año, enero, y nosotros mencionábamos, incluso agarra una parte después de lo que ya significó este anuncio del gobierno de los Estados Unidos, y sin embargo, en ambas encuestas, que no hay coincidencia, entre paréntesis, en la línea o en la posición de esos encuestadores, son dos empresas totalmente independientes que no están conectadas la una con la otra, te dan una diferencia importante, 20, 23 puntos por arriba del candidato de la Concertación. Esto, ¿cómo lees estos números? Que evidentemente todo este trabajo de campaña que estás haciendo hoy está prendiendo en el electorado, no solamente de tu partido, sino en el electorado, que la posibilidad de que puedas también conquistar o pellizcar votos fuera de tu partido. Mira, lo tomamos con mucha humildad. Con el equipo hablábamos siempre en la interna que las encuestas que nos daban un amplio margen hasta nos incomodaban, porque las encuestas pueden llevarte un poco a tener un sentimiento de complacencia, al cual no tenemos nosotros. Nosotros tenemos la obligación de llegar al 100% de los 4.800.000 personas paraguayos que están registrados para votar el 30 de abril. Es un proyecto que no conoce de fronteras, sino solamente tratar de llegar a cada uno. Entonces, digo el frontera porque claramente tenemos la responsabilidad de juntar al partido, pero tenemos que traspasar las fronteras del partido. Entonces, en este sentido, a mí me encantaría poder ganar por el 100%, por lo más cercano a eso. Así que, más allá de que las encuestas obviamente son una fotografía del momento, creo que el hecho de que estas que habían salido, creo que una de estas salió ya después de la designación, sí, del anuncio que hizo el gobierno americano, creo que demuestra lo que nosotros ya habíamos dicho, ¿verdad? Que estos anuncios o estas medidas no tienen un impacto electoral,
dañan a la imagen del país, dañan a grupos empresariales que generan empleo, que invierten, que dan fuentes de ingreso para miles de familias, pero que en el plano electoral teníamos la seguridad de que esto no iba a influir. No influyó el 18 de diciembre y estoy seguro que no va a tener implicancia el 30 de abril. Santiago, buenas noches, ¿cómo estás? Cuando vos decís no tiene implicancia, ¿Qué tal, Pipo? ¿Pensás que es más puede generar un rechazo a esa cuestión y decir al contrario, cuando más presión hay para que haga una cosa, quiero hacer la otra, como diciendo, a mí no me van a decir por quién tengo que votar? Entonces, surge la cuestión, yo hoy miraba las famosas propuestas y las soluciones, y qué propone uno y qué propone otro, y sigo escuchando un discurso furioso contra el Partido Colorado, contra el Cartes, contra Santiago Peña. Y por otro lado, te escuchamos hoy, hablamos de que vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, vamos a convertir esto en esto, vamos a bajar acá, vamos a subir allá. O sea, diciéndole a la gente lo que vos podés hacer. Todavía no sabemos qué quiere o qué pretende o qué piensa o qué cree que puede hacer Efraín Alegre. Y está en campaña hace 12 años, 14 años. O sea, en 14 años yo no he escuchado una propuesta de Efraín Alegre que no sea el 5.000 y el ANDE. Y eso es largo, porque no es que empezó la campaña ahora y podríamos reclamarle a Euclides, a Payo o a ¿cómo se llama? Chilaver, que todavía no pudieron presentar su propuesta. Pero un señor que está en campaña desde el año 2012 o 2011 y estamos en el 2023, en 12 años yo no le escuché un discurso que más que sea el 5.000 y eso es lo que llama la atención. No, ¿verdad? Y lo que es más patético es que le ataca a los funcionarios públicos, pero probablemente el funcionario público que ha sido más privilegiado dentro de la administración pública. Se jubiló a los 50 años, fue diputado, senador, ministro de Obras Públicas y Comunicaciones. Entonces, claramente, creo que carece, y como yo dije, tiene un discurso chato, opaco, no tiene contenido, y creo que claramente no está respondiendo a la problemática de la gente, probablemente no entiende, no conoce la problemática de la gente, entonces no puede plantear una propuesta. Pero claramente nuestro foco no está en ninguno de los adversarios que estamos enfrentando. Nuestra mirada está puesta en la problemática de la familia paraguaya y cómo resolver esto lo más rápido posible. Y esto obviamente no se puede hacer simplemente intercambiando agravios por agravios. A cada agravio vamos a responder una propuesta, cómo vamos a hacer que se genere empleo, cómo vamos a hacer que baje el precio de la canasta básica, el precio del combustible, el precio del gas. Todo esto estamos convencidos y hay una idea muy clara de cómo hacerlo para que el paraguayo pueda sentirlo lo más rápido posible. Claramente, a mí me encantaría ya en el periodo de transición poder implementar algunas medidas que tengo en mente, pero voy a tener que esperar probablemente el 15 de agosto ya para poder desplegar todo el trabajo con el equipo que estamos llevando adelante. Y acá también, Santiago, me parece puntualizar sobre este tema, aprovechando esta charla que tenemos contigo, porque ya hemos visto en las internas del 18 de diciembre que una eventual injerencia o esto que mencionaba Pipó de decirle a la gente por quién tiene que votar, eso es menoscabar o menospreciar el sentido común o la capacidad de leer la realidad por parte de la ciudadanía. La gente perfectamente, eso ya siempre lo hemos dicho, sabe perfectamente cómo tiene que votar y cuál es el termómetro que utiliza a la hora de tomar esa decisión. Ya hemos visto que no depende de las influencias foráneas, que no depende de las campañas mediáticas donde el 80% de la prensa te dice una cosa. El criterio, el termómetro que utiliza es el día a día. Como me decía el senador Barrios el otro día, es el estómago, es los problemas que tienen todo el día, de la inseguridad, del problema del desempleo que vemos, y sé que sos activo en las redes sociales, el grito desesperado de la gente pidiendo trabajo. Entonces uno dice, ¿quién me va a resolver estos problemas? Un grupo donde no se están poniendo de acuerdo ni tampoco son capaces de esbozar una sola idea, más allá de destilar odio, permanente, la destrucción y no precisamente la construcción. Me parece que la gente hoy hace esa lectura y ese discernimiento por quién tiene que ir a votar el 30 de abril.
Sí, así mismo, porque mira, te voy a hacer una reflexión sobre lo que vos estás mencionando, ¿verdad? Yo tengo 6, 7 años afiliado al Partido Colorado, me considero un afiliado nuevo, un actor político nuevo, pero con mucha curiosidad, con un ánimo de aprender muchísimo. Y yo digo que los paraguayos no terminamos de comprender realmente qué significa el Partido Colorado. El Partido Colorado no es solamente una afiliación, un edificio, no es solamente los preceptos, ¿verdad?, que dieron lugar al partido hace 135 años. Creo que es algo mucho más profundo, algo que está muy arraigado dentro de la misma cultura paraguaya, la defensa de la soberanía, la defensa de la república, la defensa de la familia, los derechos del ser humano que son inalienables. Creo que es tremendamente profundo dentro de nuestro tejido social el actuar del Partido Colorado y claramente el partido o los actores dentro del partido no se sienten responsables por las culpas personales que pueden tener algunos de los afiliados al Partido Colorado. Entonces, tratar de llevar adelante una campaña en contra del Partido Colorado, como vos decís, es no reconocer la capacidad que tiene el ciudadano paraguayo, el elector paraguayo, a poder diferenciar qué es lo que realmente representa el Partido Colorado. Por más que por décadas hemos tenido una estrategia comunicacional, principalmente de un medio de comunicación que ha atacado a la clase política, que ha atacado al Partido Colorado simplemente para ellos ser un suprapoder, estar por encima de los partidos políticos, tratar de influir en los procesos electorales, pero sin participar en los procesos electorales. Entonces, eso es lo que nosotros nos estamos enfrentando y yo creo que Efraín Alegre es el actor de turno que quiere utilizar ese engranaje económico y mediático en contra del Partido Colorado, pero estoy seguro que el 30 de abril, una vez más, la ciudadanía en general, no solamente los afiliados al Partido Colorado, no solamente aquellos que decidimos registrarnos dentro de la fila del Partido Colorado y participar activamente dentro del Partido Colorado, sino todos los paraguayos que se identifican con una causa tricolor, con la bandera, y entender que así como en el Paraguay hay gente buena, honesta, y hay gente mala y deshonesta, dentro del Partido Colorado también hay gente buena y honesta, y hay también gente que lastimosamente ha defraudado la confianza que se le ha dado, ¿verdad? Yo me presento como un actor joven, yo me presento como una persona que tengo una visión muy positiva del Paraguay, de una generación de jóvenes que soñamos con un Paraguay diferente y que vemos que en un partido de 135 años de historia ha sido un gran protagonista de la construcción del Paraguay y que va a ser y seguirá siendo los próximos años el gran protagonista de nuestro país. Santiago, hoy me pasó y toda esta semana habré tenido 5 o 6 o 7 pedidos de gente que me pide, ¿puedes postear en tus redes este pedido de solidaridad, apoyada, hamburgueseada, chorizada, donaciones? Pero no solamente ya es un segmento así muy bajo de la población económicamente hablando, sino de gente de clase media que está desesperada, con enfermedades, con problemas de salud, con problemas de todo tipo. Y hay una desesperación, es terrible. O sea, a vos te agarra una angustia cuando te sentás y empezás a postear. Y hoy miraba mi Instagram y eran 3 historias y las 3 historias eran 3 pedidos diferentes de solidaridad. Y abro las otras. O sea, ¿qué solución le vamos a dar a esto del 15 de agosto? ¿Cómo vamos a sentar? ¿Vas a sentarte con una especie de Ministerio de Acción Social que trabaje en serio en estas cosas? ¿O el Ministerio de Salud? ¿O quién va a ocuparse de esto? Porque esto no puede continuar, Santiago. Esto ya es... estamos en momentos así que realmente a esa gente anda a explicarle la embajada americana que si la visa, que el norteamericano, que Carte, que esto, que Efraín, anda a explicarle importa che cuerno. Está buscando para comprar un medicamento, para hacerse un estudio que cuesta 7 millones de guaraníes, o sea, no cuesta 700 millones de dólares. ¿Qué respuesta le damos a esa gente, Santiago? Que hay que gobernar, hay que tener gestión, hay que gobernar, y en esto voy a tomar una frase del profesor doctor Luis María Argaña, ¿verdad? Que es diferente mandar a gobernar. Nosotros muchas veces creemos que el presidente tiene que mandar y en realidad el presidente tiene que gobernar. Y lastimosamente creo que lo que hemos visto en estos 5 años, ¿no?, ha habido y ha sido mi posición desde el 15 de agosto, que ha sido una distribución de cargos con diferentes actores políticos, pero no había un hilo conductor, no había una coordinación. Entonces, la política pública, la política social, la política económica,
requiere de una organización, inclusive dos instituciones fundamentales en el ámbito económico, como el Banco Central y el Ministerio de Hacienda, ¿verdad? En las cuales yo estuve en ambas y te puedo decir que ha habido una enorme descoordinación a lo largo de estos 5 años. Entonces, no solamente ganar el cargo, sino uno tiene que gobernar, ¿verdad? Y tiene que gobernar en función a objetivos, y esos objetivos son el pueblo, la ciudadanía. Así que yo me voy a buscar desde el día 1 a gobernar, a trabajar en cada una de las áreas que son claves en el área social, fundamental. Hoy el reclamo más recurrente de la ciudadanía es la falta de medicamentos, y por consiguiente los médicos no quieren ir a los centros de salud, ¿verdad? Porque ¿de qué sirve que haya un médico que le puede diagnosticar a un paciente, pero si no hay un remedio para poder darle a ese paciente? Entonces hay que hacer una reorganización. Hay un problema de un atraso tremendo en obras públicas, hay cerca de 500, 400 millones de dólares en atraso. En salud hay también unos cientos de millones de dólares también en atraso. Y para que la gente entienda, esto genera un corte en la cadena de pagos dentro de la economía, ¿verdad? Porque si el Estado contrató servicios, imagínate, solamente estos dos sectores, estoy hablando de 1.000 millones de dólares, ¿verdad? Los prestadores se fueron a endeudar, ¿verdad? ¿Y de dónde sacaron la plata? Y sacaron la plata de un banco probablemente. Y los bancos hoy son los que están generando un ingreso, pero ese ingreso es un costo para el Estado, es una pérdida de ingreso para las empresas proveedoras del Estado, y esto obviamente genera un corte en toda la cadena de pagos, se deja a proveedores, y ¿dónde termina afectando? Y le termina afectando a la pequeña o la mediana industria, a la pequeña o mediana empresa de servicios o de bienes que de alguna manera vive de lo que es el principal comprador que tiene la economía paraguaya, que es el Estado paraguayo. Entonces, esto forma parte de una visión de Estado, ¿verdad? De qué vamos a hacer en materia de generación de empleo, cuál es el trabajo que tiene que hacer el Ministerio de Trabajo en coordinación con el sistema que colabora con el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, cuál tiene que ser el rol de la política monetaria, por qué es importante que baje la inflación, y si la inflación baja la tasa de interés de política monetaria, con esto se dinamiza el crédito, cuál es el rol que tiene que generar la Agencia Financiera de Desarrollo para poder generar crédito a largo plazo para la vivienda, porque la vivienda a su vez genera mano de obra, venden también los boleros y lo que venden tejas en Tobatí. Entonces, todo esto forma parte, no vamos a inventar nada, o sea, el Estado paraguayo, dentro de todo, en su proceso de desarrollo incipiente, que viene atrasado con respecto al resto de los países de América Latina, tiene la gran ventaja que tiene una economía ordenada, pero obviamente esto no funciona solo, hay que mover los engranajes y que cada una de las piezas funcione. Por supuesto que también que todo el trabajo social es fundamental, ¿verdad? El Ministerio de Desarrollo Social, hay también otras patas del Estado y todo un gabinete social que, te vuelvo a repetir, creo que no ha sido el tema central de esta gestión, el gobernar. Tenemos un presidente que manda, no hay ninguna duda, él manda, cuando él quiere toma las decisiones, pero lo que nos falta es un poco ese hilo conductor, ¿verdad? Él tiene un jefe de gabinete, pero una persona que era el asesor jurídico, ¿verdad? No es una persona, yo por lo menos no veo, capaz que estoy equivocado, ¿verdad? Pero yo no le veo gestionando realmente qué es lo que se está haciendo en términos de generación de empleo, no veo qué es lo que se está gestionando. Entonces, bueno, eso es lo que yo ofrezco, ¿verdad? Contra el ataque, contra el agravio, contra las descalificaciones, ¿verdad? Por parte del otro candidato. Acá hay, Santiago, dos cuestiones que me gustaría puntualizar también y que vienen a confirmar algo que ya sabíamos que se fueron dando en los últimos, no sé, en los últimos años en nuestro país. Por un lado, terminan las elecciones internas de tu partido en particular, ¿y qué es lo que desean ustedes? Independientemente, esto ya pasó en el 2017, cuando ustedes perdieron las elecciones, gana Mario Abdo Benítez. ¿Qué es lo que buscan? Por una cuestión natural, la unidad dentro de tu partido, una cuestión natural. ¿Por qué digo esto y remarco? Porque no van a buscar la unidad con gente que no pertenece a tu partido. La lógica es que tienen que trabajar para lograr esa unidad, porque hay un propósito, hay un proyecto político dibujado, diseñado, que busca la conquista del poder. ¿Cómo conquistar el poder? Necesitan los votos de todos los sectores de tu partido. Y ahí, escuchando el discurso del referente importante de Fuerza Republicana, dice, todos vamos a apoyar la lista 1. Ya está, desde la cabeza más importante para abajo, todos lista 1. Pero hacen la salvedad de que eso no va a significar entregarse a los mismos principios del otro movimiento interno. Y yo decía el otro día en la radio, eso no está mal,
Porque dentro de tu partido, que es un partido tan grande que es el Partido Colorado, hay dos movimientos importantes. Honor Colorado, Fuerza Republicana. El hecho de que hoy estén juntos buscando la conquista del poder no significa precisamente que tanto Honor Colorado como Fuerza Republicana deje de lado la columna vertebral o el eje, los principios que llevaron a la conformación de esos movimientos. Eso por un lado. Y después Abdo dice, nosotros vamos a ser los controladores de cómo funciona en el caso de que conquiste el poder el 30 de abril, vamos a ser los contralores. Y eso está muy bien. Y eso viene a corroborar de vuelta qué cosa. Que el Partido Colorado, por lo grande que es, da la posibilidad de que se conviertan en opositores un tiempo determinado, gobierno en otro tiempo, y le dejan de lado a la oposición por la incapacidad que tuvieron desde la oposición de articular una oposición constructiva, seria, dura, responsable. Hoy tenemos una oposición en gran parte, una oposición, perdón que lo diga en estos términos, tilinga, que busca el show, el ataque, el agravio, y evidentemente eso no funciona. Referentes incluso de la oposición dicen eso. Con ese discurso de Abdo, todos somos lista 1, ya baja la línea que todos van a acompañar tu candidatura, pero hacen también la salvedad de que van a ser contralores, observadores de la gestión en el eventual caso de que conquiste el poder. Y me parece que de eso se trata. Hoy referentes de la oposición han cogobernado con este gobierno. Entonces a mí me parece que se les cae también ese discurso de ser opositores en serio. Sí, yo celebro las declaraciones en esa misma línea porque es lo que nosotros hicimos. Nosotros salimos a acompañar al ganador de la lista 1 en el 2017, no por simpatía, no por amistad, sino porque era una responsabilidad política después de participar de un proceso electoral que no cuestionamos. O sea, no hubo ninguna duda sobre la legalidad y la legitimidad del resultado del 17 de diciembre del 2017. Pero eso no impidió que nosotros, por un lado, acompañemos las medidas que nosotros creíamos que eran las adecuadas para el país. Y yo repito esto, lo seguiré repitiendo. En marzo del 2020, cuando arrancó la pandemia, yo fui vocero en una conferencia de prensa desde el Palacio, donde el presidente estaba anunciando una ley de emergencia que tenía un paquete de medidas muy importantes, un endeudamiento como nunca antes había visto en la historia del Paraguay, pero también de la misma manera y con la misma vehemencia salía a cuestionar cuando semanas después empezó a saltar los escándalos de los cargueros chinos, de los productos que se querían proveer, ya era todo como poder hacer negocios a costa de ese endeudamiento, ¿verdad? Entonces, esto funciona como un reaseguro para la ciudadanía. Yo creo que esa es la gran fortaleza y la gran garantía que ofrece el Partido Colorado. Ahora, nosotros tuvimos un proceso que no fue fácil, ¿verdad? Pero el equipo se mantuvo siempre estructurado. Por supuesto, el liderazgo de Horacio Cartes ha sido clave. La pregunta es quién va a ser realmente el líder de Fuerza Republicana después del 15 de agosto. Y eso obviamente no me compete a mí. Creo que esas piezas todavía se van a ir acomodando, principalmente después del 30 de abril, ¿verdad? Porque vamos a ver probablemente figuras que van a consolidar su liderazgo a través de las urnas. Me refiero a candidatos a senadores, diputados, gobernadores, que obviamente van a tener no solamente la legalidad, sino la legitimidad del voto y un mandato popular, ¿verdad? Así que, y solamente por mencionar algunos actores, yo creo que lo que ha hecho Arnoldo Vince ha sido realmente muy meritorio. Yo estoy muy interesado de poder contar con él. Yo creo que Arnoldo ha sabido aglutinar a la dirigencia del partido. 90 días ha conseguido 500.000 votos. Eso realmente uno sería un necio si no reconoce, y él bien podría ser el actor que pueda aglutinar a las fuerzas. Ese contrapeso, ¿verdad? Yo he hablado esto con él, ¿verdad? Donde no necesariamente nosotros tenemos que estar de acuerdo con todo, tenemos que aceptar nuestras diferencias y saber en qué es lo que estamos de acuerdo y bueno, trabajar. Hoy estamos de acuerdo que el partido tiene que estar en el poder, que el partido tiene que unirse y obviamente el ejercicio de la gestión va a llevar que nos vamos a encontrar en momentos donde vamos a estar en posiciones diferentes, ¿verdad? Donde yo del gobierno voy a tener una posición, él puede tener otra posición y va a poder trabajar con una bancada que se mantenga dentro de la Cámara de Senadores y dentro de la Cámara de Diputados. A mí me encantaría que esas diferencias
el ámbito de discusión sea el partido, que podamos ir a discutir. Creo que se ha avanzado bastante en ese sentido. Como saben que aparte de ser candidato del partido, también soy el miembro número 1 de la Junta de Gobierno. Hoy ya se ha conformado la Comisión Ejecutiva. O sea, todo esto creo que está en la dirección correcta, ¿verdad? Y la oposición o diferentes movimientos, sectores pueden atacarnos, pero realmente esos ataques viniendo de personas que primero no tienen el músculo democrático de participar, son simplemente muchos de ellos grupos familiares que se sientan dentro de 4 paredes y dicen, bueno, vos vas a ser senador, vos vas a ser diputado sin ningún mandato popular. Y por otro lado, movimientos y partidos que se unen con el solo objetivo de tratar de derrocar al Partido Colorado sin presentar ninguna propuesta. No funcionó en el 2013, no funcionó en el 2018, y estoy seguro de que esa misma receta, esa misma fórmula va a tener la mayor derrota de su historia en el 30 de abril del 2023. Santiago, justamente en ese orden de cosas, escucharte decir, bueno, lo de Arnoldo, verte sentado, por ejemplo, con Nicanor, o verte hablando sé que hablaste con Mario Audo también por teléfono. No, yo no hablé con Mario Audo. Me dijiste que mensajeaste por teléfono, dijiste una vez no, que sí, mensaje de texto. Claro, yo le felicité por la Navidad, me respondió, después le planteé que sería bueno tener una reunión con él, junto con Pedro Aliana, y prefirió que no, ¿verdad? Y delegó en Arnaldo Franco. Pero yendo a ese punto nomás, Santiago, independiente de eso, hablaste prácticamente con el 99,9%. Eso hace el ejercicio democrático. Así yo puedo irme a una interna, puede ser la interna del Partido Colorado, o puede ser la Concertación, o puede ser Frente de Guazú, y matarnos en la interna. Puede ser durísima la interna. Ha habido internas mucho más sangrientas que esta. Hemos tenido internas donde ha corrido sangre en serio. Hemos tenido internas donde han tenido resultados dudosos, donde ha habido problemas. Pero siempre es importante que si uno quiere gobernar un país, como vos decís, y va a tener a lo mejor el 45, el 50, el 52, el 54, o lo que sea que va a tener para ganar esa elección, pueda sentarse con ese otro sector que representa al 46, al 45, al 20, al 12, al 5, y decirle, bueno, ¿qué es lo que vos querés? ¿Qué es lo que buscas? Porque uno no puede gobernar, somos la mayoría aplanadora y vamos a hacer lo que nosotros más pensamos. Justamente viene ese ejercicio que vos podés hacer hoy y que pueden hacer ellos también, hay que darle su mérito. Pipo, es así mismo. A mí me encantaría, lo que yo estoy buscando es ganar al menos por el 51%. O sea, y esto, porque en el Paraguay, o sea, no hay segunda vuelta, no hay balotaje, pero mi deseo ferviente es poder ganar por más del 50% de los votos. Pero yo no puedo gobernar con el otro 50% en contra, ¿verdad? Y esta idea de la democracia como sistema político, donde deben regir las mayorías, pero las mayorías no pueden desconocer también la voz de las minorías. Entonces, esto, lo que nosotros estamos haciendo dentro del Partido Colorado, es lo mismo que voy a hacer yo como presidente electo a partir del 1 de mayo, de unir a todos los paraguayos, ¿verdad? De poder trabajar, porque finalmente el voto va a estar representado no solamente en el Poder Ejecutivo, también va a estar representado en el Poder Legislativo. Y yo anhelo tener una bancada mayoritaria del Partido Colorado que me va a llevar a tener que dialogar con ellos, con las diferentes facciones, con lo mismo que estábamos hablando recién con Jorge, con ese contrapeso interno que va a tener el Partido Colorado, que es saludable para el Partido Colorado, pero también vamos a tener que hablar con la oposición, vamos a tener que mostrarles cuál es la agenda que nosotros queremos desplegar en los próximos años, y obviamente en la medida también que ellos se den cuenta que las intenciones son genuinas de generar un cambio para que los paraguayos puedan vivir mejor, estoy muy convencido que se va a acompañar esa agenda legislativa. Santiago, tengo que hacer una primera pausa, ¿verdad? Pero quiero dejarte esto antes de ir a la pausa. Lo que habías hablado el otro día en esta conferencia de prensa cuando llegaste después de tu gira 6 días por los Estados Unidos. Y acá nomás, ¿cómo cuesta a nosotros que estamos todos los días en el tema informativo hacer y sacar en limpio y hacer una lectura de estos anuncios, de estas posiciones del gobierno de los Estados Unidos? Lo primero que algunos dicen, esto tiene un fin electoral. El gobierno del norte quiere que caiga el Partido Colorado. Y supongamos que eso sea así, uno dice, pero va a querer que caiga el Partido Colorado para que gane un proyecto político que hoy tiene un coqueteo con China continental. Podemos entrar en otra discusión en ese tema, ¿verdad? Si nos conviene o no, pero hay una posición ya de ustedes
asumida en relación a ese tema y también del gobierno de los Estados Unidos, cuál es la posición en relación a China continental. Y otros aspectos que hacen que dijiste vos, hay más coincidencias de la línea política donde vos estás parado hoy que diferencias. Entonces, qué difícil es hacer una lectura objetiva en relación a la eventual influencia que pueda llegar a tener estos anuncios que hace el gobierno de los Estados Unidos para incidir en las cuestiones electorales en nuestro país. Porque uno quiere mirar un poco más allá. Entonces, si vos mirás un poco más allá, decís, espera un poco, acá hay cuestiones que no cierran, o otras cuestiones que no cierran, como por ejemplo, mencionar supuestos vínculos del expresidente Cartes con Hezbollah, cuando todo el mundo sabe cuál es la relación que tiene Cartes con Israel, ¿verdad? Entonces ahí es donde a mí también se me cae, digo, ¿le vendía un pescado podrido a esa gente? ¿Hay tiempo todavía de revisar? Decime si es muy complicado hoy hacer una lectura acabada, objetiva, cosa que todos los días nosotros nos preguntan, a vos también supongo que te hacen lo mismo, las mismas observaciones, las mismas dudas, los mismos interrogantes, ¿no? Sí, Jorge, mira, hay innumerables de cuestiones que no tienen explicación. Hay muchas preguntas sin responder. Para esto yo prefiero no entrar en el campo de la especulación y entrar en el campo de la certeza. ¿Cuáles son las certezas que tenemos? Las certezas son que la relación bilateral entre Paraguay y Estados Unidos está fuera de toda discusión. Paraguay ha sido amigo de Estados Unidos, es amigo de Estados Unidos y seguirá siendo. Y Paraguay necesita del apoyo de los Estados Unidos. Eso es incuestionable, eso es un hecho, no aguanta ningún análisis. Ahora, dentro de esa lógica también entendemos que Estados Unidos, como todo país, son personas las que toman las decisiones y esas personas pueden tomar decisiones sobre elementos que no son ciertos, ¿verdad? Para lo cual nosotros hemos pedido y públicamente y en privado que el presidente del partido se pueda defender y que pueda poner a los mejores abogados para que puedan trabajar, porque es realmente algo que todos pedimos, quienes trabajamos cerca de él, que él se pueda defender, porque obviamente estas acusaciones no se condicen con la experiencia que nosotros tenemos en el ejercicio del poder, el periodo que estuvo entre el 2013 y el 2018, y lo que aconteció después de que dejara el gobierno. Así que yo prefiero no entrar en el campo de la especulación. Quiero que se pueda aclarar cada una de estas acusaciones y obviamente poder mantener una excelente relación con Estados Unidos, como estoy seguro que así va a ser, ¿verdad? Pero te digo, no son infalibles. En el pasado también ha ocurrido que se han tomado decisiones sobre informaciones que no eran ciertas y bueno, el tiempo finalmente ha dilucidado y ha sido también un gran aliado para poder esclarecer. Obviamente nadie saca el mal momento, el maltrato, el mal gusto de una situación que le afecta no solamente a un individuo político muy importante como es don Horacio, sino también que afecta a la imagen del país, ¿verdad? Porque el Paraguay es un país pequeño, donde pasan cosas buenas, muchas veces que nadie se entera, pero cuando hay un anuncio de este tipo, sale a la luz y salen en los titulares en diarios a nivel internacional, ¿verdad? Y este no es el Paraguay. El Paraguay es un país que avanza, progresa, un país estable macroeconómicamente, muy estable políticamente. Yo sinceramente estoy convencido de que esa estabilidad política depende en gran medida de la estabilidad del Partido Colorado y estoy seguro que el 30 de abril se va a dar una gran victoria en todas las candidaturas para el Partido Colorado. Santiago Peña, hacemos una pausa cortita. A la vuelta seguimos esta charla contigo, la entrevista con el candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Pausa, venimos enseguida. Bueno, y hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Basa te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 021-618-7070 o ingresá en www.bancobasa.com.py y solicita tu préstamo ya, personal ya. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía.
Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Sabemos a dónde querés llegar, por eso te traemos la motocicleta perfecta para vos. Diseño que atrae, tecnología de vanguardia, segura, confiable y robusta. Vení a Bristol y elegí la moto Buller, que va con vos, con los mejores precios del país. Últimos días para participar del sorteo de la increíble Amarok Full Equipo. Acércate a una de las 70 sucursales, escribinos al 0991-670-000 o compra en www.bristol.com.py. Bueno, seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo. Estamos haciendo esta entrevista con Santiago Peña. 20 y 44, 31 grados la temperatura en Asunción. Estamos por Unicanal, también estamos por Canal 13. Santiago Peña, ¿estás? Estoy acá. Sí. Bueno, ¿qué es lo que se viene? Se quedan febrero, marzo, 3 meses prácticamente todavía en elecciones. Leíamos la semana pasada, y eso me piden acá también consultarte, y te lo hago. Después de lo que sucedió con estas sanciones anunciadas por el gobierno de los Estados Unidos, ¿fue una decisión de campaña no salir a hacer campaña con cartes o no se dio nomás? ¿O eso no tiene absolutamente nada que ver? ¿Cuál es la posición al respecto? No, la verdad que no se dio. Yo estuve, cuando se dio el anuncio estaba en Estados Unidos, después volví, estuve con una agenda súper intensa lunes, martes y miércoles, lo mismo tuvo él. Horacio tiene una agenda muy intensa como presidente del partido, yo como candidato, estuvimos en un almuerzo privado, pero la verdad que no hay absolutamente nada de eso, ¿verdad? O sea, mi relación con él es una relación cercana, fluida, ¿verdad? Pero así como también es cercana y fluida, somos dos personas totalmente diferentes, ¿verdad? Donde yo tengo una enorme responsabilidad de llevar adelante esta campaña junto con Pedro. Así que no se van a sorprender que me van a ver muchísimo a mí por la calle, obviamente también por el desafío que tengo yo, ¿verdad? Horacio ya es presidente del partido, él no es candidato hoy. Él tiene una responsabilidad de poder gobernar el Partido Colorado, que es un trabajo súper intenso, y estoy seguro que él está con plan y con una agenda súper cargada, porque como lo había dicho en campaña, él quiere un partido al servicio del país, ¿verdad? Así que estoy seguro que la gente también va a ver en poco tiempo ya cómo él le va a imprimir su marca a la gestión del Partido Colorado, enfocándose en aquellas áreas que son para él súper importantes, como el acceso al trabajo, la educación, la capacitación. Así que vamos a ver cosas muy interesantes en los próximos tiempos. Santiago, ¿pudiste en este tiempo que hablaste con varios actores del gobierno actual o del gobierno, o que forman parte del gobierno actual, interiorizarte un poco más también de lo que ellos quieren incluir en tu programa o en tu agenda de gobierno? Porque vos tenés un programa de gobierno, lo habrás discutido también con ellos. Yo creo que ustedes son, en ese sentido, vos sos bastante responsable para ese tipo de cosas. No es que me voy a juntar nomás con fulano para ganar al estilo opositor y después vemos, sino que, si mira, este es mi programa de gobierno, ¿cuál es de ustedes? ¿Qué tenemos en común? ¿Qué vamos a continuar de lo que ustedes hicieron? ¿Qué vamos a cambiar? ¿Qué vamos a volver a hacer? ¿Qué podemos incluir de lo que ustedes sugieren? Te iba hablando con Nicanor, te iba hablando con Vince, te iba hablando con un montón de actores del gobierno actual. ¿Y qué es lo que pudiste sacar de esas conversaciones, aparte del tema electoral? Mira, este tipo de conversaciones con quien tuve a fondo fue con Arnoldo Vince. El día que estuve en su casa hablamos claramente del rol de la infraestructura, de la inversión pública. Él me preguntó algunas de mis ideas, estuvimos intercambiando opiniones sobre lo que ha sido el foco de la inversión en estos años. Gran parte de la inversión que se ha desplegado en esta administración ha sido consecuencia de los planes que nosotros habíamos iniciado. En ese sentido hubo mucha continuidad y la idea un poco intercambiar visión hacia dónde debería enfocarse la inversión pública en los próximos años, y coincidimos ambos, tanto él como yo, en la importancia de darle mayor peso a la inversión en el área metropolitana, en la capital Asunción y en el departamento central, donde está la mayoría de la población. Obviamente no podemos descuidar lo que es el Paraguay, ¿verdad? Un país de un territorio amplio, donde todavía, a pesar de lo que ha aumentado la red vial, todavía falta muchísimo. Está el desafío de cómo mantener
esa red vial que se ha desplegado, el mantenimiento va a ser fundamental y si no se encuentra algún mecanismo sostenible, obviamente eso va a insumir cada vez más recursos de los fondos que son para hacer nuevas rutas o nueva infraestructura. Pero estamos de acuerdo los dos y yo comparto la visión, es la misma que tengo yo, de darle una enorme relevancia a todo lo que es resolver el área metropolitana. Estamos hablando de agua y saneamiento, vivienda, estamos hablando también todo lo que es el acceso a la entrada y la salida de la ciudad. Hoy lastimosamente miles de paraguayos están horas en el transporte público, hay que trabajar en el mejoramiento. ¿Qué cortó eso ahí? Sí, vamos a ver si retomamos, Cintia, a ver si podemos retomar. Sí, vamos a retomar esto que está ahí. A ver. Hola. Ahora te escuchamos de vuelta, Santiago. Adelante. Yo le escuchaba perfectamente. No, le estaba diciendo que en el único ámbito, con la única persona que hablé en función de lo que vos me preguntabas, con el ex ministro de Obras Públicas y ex candidato Arnoldo Vins, ¿verdad? Que ha sido realmente una conversación súper amena y muy enriquecedora, ¿verdad? Donde intercambiamos opiniones sobre la sostenibilidad de esto, ¿verdad? Y cómo asegurar poder hacerlo dentro de los límites que obviamente establece el presupuesto, ¿verdad? Ustedes saben que mi crítica ha sido el aumento del déficit fiscal por encima de la ley de responsabilidad fiscal. Entonces, obviamente, vamos a tener que trabajar para hacer todo lo que queremos hacer, pero al mismo tiempo también hacerlo dentro de los límites que establece la ley de responsabilidad fiscal, que es lo que le da sostenibilidad a las finanzas públicas. Sobre ese punto en particular, quiero repreguntarte ahí, Santiago. Hablábamos esta semana con Paul Saruy, hijo de la Cavialpa, decía que ellos estaban listos para, y coincidía con lo que vos decís del tema de dónde vamos a invertir la plata, la poca plata que tenemos. Y decía, nosotros estamos listos como sector privado para usar las herramientas como la APP, como decir, vamos a entrar nosotros a conseguir nosotros el financiamiento, vamos a financiar, vamos después que ve el Estado, una parte pague el Estado, una parte la cobremos de los peajes, y que eso reduzca la carga y el peso sobre el presupuesto y que se puedan hacer las obras. Por ejemplo, la duplicación de la Ruta 1, vital para 3 o 4 departamentos del sur, que son polos productivos gigantescos, ¿verdad? Itapúa, Misiones, Ñembucú, Paraguarí mismo, ¿verdad? Así mismo, Pipo. Mira, nosotros, esto para mí no es nuevo, ¿verdad? Yo ya trabajé en el 2013, sobre cuál es la visión de la infraestructura del Paraguay, ¿verdad? Y en ese ejercicio que habíamos realizado, encontrábamos el requerimiento de invertir cerca de 20.000 millones de dólares. Claramente eso no se puede hacer solamente con financiamiento público, entonces tenemos que encontrar dónde puede entrar el sector privado y cuáles son las herramientas, la ley de alianza público-privada que hoy permite tener la duplicación de la Ruta 2, que permite que ahora se acaba de lanzar la licitación para la Ruta 1 también bajo la figura de la APP. Estas son herramientas que simplemente traen la experiencia internacional hacia lo que es el desafío que tiene Paraguay. Entonces todo esto está sobre la mesa y es lo que también nosotros queremos discutir dentro del ambiente político, pero también sentarnos con el gremio, ¿verdad? Así que en ese sentido yo estoy mirando con mucho interés poder profundizar ese diálogo con los diferentes actores que están en el gremio de la construcción. Cavialpa es uno, Capaco es otra, está también la asociación de empresas que están vinculadas al área vial, están los que son los proveedores. Acuérdate que los proveedores de maquinaria vial dependen de las obras que haga el Estado, así que todos ellos son actores importantes de la economía y van a ser con quienes vamos a entablar un diálogo muy fluido para poder desplegar un poco la visión que queremos para los próximos años. Este tema, a ver, cambiando un poco, Santiago, cuando escuchamos del otro lado, digo, más allá de las posiciones que tienen ustedes, los candidatos de tu partido, en la oposición, ese ataque permanente hacia tu movimiento en general y sobre tu candidatura en particular, que no voy a entrar a repetir, supongo que ya sabrás, ¿verdad? Permanentemente se insiste sobre eso. Y sin embargo, vemos estas encuestas que reflejan que estás arriba de 20 puntos, ¿verdad? Entonces yo digo nomás, yo supongo que forma parte de tu estrategia, o ni siquiera vos es una estrategia, sino es una decisión de cómo sos vos, de no entrar en ese juego perverso de responder, porque si no, y esto ya lo hemos hablado varias veces, bajamos el nivel del debate. A mí me dicen acá, ¿por qué no le preguntaba a Santiago sobre fulano lo que dijo, Efraín lo que dijo,
Si entramos en eso, ¿qué es lo que le estamos ofreciendo al electorado? Alguna vez tenemos que, ustedes, sobre todo los políticos, que es el reclamo permanente y constante, mirarle a la gente. Pero si entramos en eso, mañana vos escuchás la radio, un 80%, la prensa un 80%, en el contenido de lo que tiene que ver con la cuestión política, todo es el ataque, todo es el ataque. Yo digo, hasta puedo llegar a entender que hay críticas hacia tu partido o lo que fuese, pero estamos de acuerdo, vos llegas a estar de acuerdo, inclusive, imagínate lo que te digo, pero hablemos de algo más en función a la solución de nuestros problemas, por Dios. O sea, peguemos ese salto, Sí, o de lo contrario, para cerrar, es de vuelta lo que pasó en el 2008, un proyecto electoralista, ganarle a alguien, o sea, armar un proyecto contra alguien y después conquistar el poder y es un despelote. sí. Y si yo entro en esa dinámica, entro en esa pelea, entonces no soy algo diferente, soy simplemente más de lo mismo. Y yo me planteé en el 2017 ser algo diferente, ser una propuesta diferente. Ahora, en el ser algo diferente, en plantear algo diferente, uno tiene que conocer, uno tiene que tener la convicción, la determinación, la experiencia, la formación. Y ahí es donde yo me siento muy cómodo. O sea, me gusta la política pública, me formé en política pública, trabajé en el ámbito de la política pública. Quiero ser presidente de la República para poder mejorar las políticas públicas, porque esas políticas públicas son las que permiten que haya medicamentos en el centro de salud, que haya un trabajo que baje el precio de la canasta básica, que haya crédito a largo plazo que permitan generar más inversión y así genere un desarrollo económico y social que distribuya la riqueza entre todos y no se quede simplemente en los bolsillos de unos cuantos, ¿verdad? Entonces, vas a seguir escuchando de esto y si vos me decís, Santi, escuchaste lo que dijo Fulano, no lo que dijo Mengano, hasta inclusive puede ser dentro del mismo partido, ¿verdad? Porque no nos podemos mentir, ¿verdad? Y nosotros reivindicamos, hoy estamos trabajando dentro de la lista 1, pero también entendemos que pueden haber diferentes visiones, que Mario Abdo puede tener una visión diferente y tiene su derecho, él está en todo su derecho de capaz que pensar que yo no soy el mejor candidato para ser presidente de la República, pero tenemos la responsabilidad de trabajar todos juntos y bueno, el día de mañana él podrá, ser político y podrá contribuir el que él quiera y yo no le voy a poder cercenar ese derecho a él, ¿verdad? Así que creo que esta es la línea que tuve siempre, la que tengo ahora y la que espero tener no solamente de cara a ganar unas elecciones, sino después también para gobernar, ¿verdad? Porque en el ejercicio del poder, en el ejercicio de la administración pública, voy a tomar decisiones y estas decisiones pueden ser celebradas por algunos y criticadas por otras, y eso está bien, y discutiremos, y finalmente yo voy a tener la responsabilidad de tomar decisiones y voy a tener que explicarle a la ciudadanía por qué tomo las decisiones que tomo. Santiago Peña, poco para ir redondeando, a partir de ahora, tu candidatura, tu proyecto político se centra de acá al 30 de abril, yo supongo que va en esta misma línea. ¿Y por qué? Porque estos números que vimos la semana pasada, el tema con el que arrancamos hoy, lo de las encuestas, te dicen que algo se está haciendo bien. Yo supongo que va a seguir en esa misma línea, o hay algo más que vas a aportar, que le van a agregar ustedes en este tramo de campaña que quedan al 30 de abril. Nosotros vamos a intensificar la campaña, ahora terminando de ajustar lo que va a ser la agenda para los próximos 80 días que nos quedan hasta el 30 de abril. Es una agenda que nos va a llevar a recorrer el Paraguay, a diálogo de sectores económicos, sociales, políticos, a escuchar a una agenda que obviamente va a traspasar las barreras del Partido Colorado, donde nos sentaremos a hablar, inclusive si tenemos que sentarnos a hablar con actores de otros partidos políticos, ¿verdad? Estaba viendo el otro día en las redes sociales que Layano, el senador Layano, estaba llamando la atención que Efraín Alegre no le responde los llamados. A mí me gusta con el senador Layano y poder mostrarle mi propuesta, contarle qué es lo que yo quiero para el Paraguay y ojalá, porque no poder contar con el apoyo de diferentes actores de otros partidos políticos, porque finalmente voy a gobernar para todos los paraguayos, más allá de los límites, como te decía, que establece el Partido Colorado. Así que
En ese sentido, me van a ver muchísimo recorriendo el Paraguay junto con Pedro en la próxima semana y llevando de vuelta un mensaje de fe, de esperanza, de saber que los paraguayos, primero que nada, queremos estar mejor y que sabemos que podemos estar mejor. Santiago Peña, gracias por tu tiempo, muy amable. Muchas gracias, Jorge Pipó, un saludo grande para toda la audiencia. Santiago Peña, candidato a la presidencia de la República por el Partido Colorado. Nosotros tenemos que hacer una pausa. A la vuelta nos metemos. Al final me sentaría a hablar con los opositores antes de la elección incluso. Claro. ¿Ya? Sí. Y de eso pues se trata. Nosotros siempre hablamos, estamos por atender, estamos en esa línea. ¿Qué fue lo que mostró ayer Blas Llano? ¿Verdad? Por un ejemplo. Celular, la llamada. Lo mismo que dijo Dionisio en la semana. Lo mismo que Le llamé varias veces, sí. No me atendió. Entonces, en este país, Pipo, estamos todos. La corrupción es transversal y la solución a nuestros problemas. Y la pobreza es no la vamos a solucionar o no la van a solucionar quienes por un lado dicen acá nosotros somos los santos y puros, ¿verdad? Los buenos y allá los malos. Y aparte que quienes dicen ser los buenos en realidad no lo son. Sabemos perfectamente que no lo son, ¿verdad? Han robado las elecciones, han cargado urnas, han dilapidado, han vaciado las arcas del Partido Colorado. Viven hace 34 años viven del Estado. Te digo, tenemos una larga y lista al respecto, ¿verdad? Pero no se trata de eso. Acá estamos los buenos, acá estamos los más lindos, los rubios, los altos de ojos azules, allá los malos, ¿verdad? No se trata de eso, ¿verdad? Como dice Roberto Pérez, allá los condenados al fuego eterno. No, sí. Se construye entre todos. Por supuesto, hay que ir limando diferencias, ¿verdad? Por eso es que a mí, yo por eso no soy político, ¿verdad? A mí me sorprende los colorados, esa capacidad que tienen de tragar sapos y culebras y de fundirse en un abrazo sin ningún problema después de todo lo que dijeron. Pero es la vocación de poder. Pero además es lo que tiene que hacer un gobernante. Un gobernante no puede gobernar para el que le votó. Ese es el error eterno. Efraín Alegre gobierna en su partido para su equipo. Ni siquiera para gente de su partido. Ni siquiera se sienta dentro de su partido a discutir con otros grupos a ver cómo podemos gobernar entre todos y qué idea tienen ustedes. Entonces, un tipo que ni si en su partido, ni en su propio movimiento acepta ningún tipo de disenso, el más mínimo, pues te saca patada, te echa, te suspende. ¿Cómo va a gobernar? Porque Efraín Alegre no va a sacar el 50% de los votos y gana eventualmente. Puede sacar un 40% y gana, con ponerle que gana puede llegar acá a un 40 y ganar. El otro 60% en contra va a la famosa grieta, iba a ser ingobernable, iba a terminar en un caos político como pasa en Perú, como pasa en determinados países, donde la falta absoluta de diálogo. O como pasó acá en el 2012, hubo un juicio político por la traición de un partido que en un principio acompañaba al presidente de la República. Es que el presidente de la República no quiso escuchar. O sea, al propio presidente de la República, la falta absoluta de capacidad de negociación política de Fernando Lugo hizo que pase lo que pase. Eso lo sabemos todos, lo que lo vimos, lo que lo comunicamos, lo que lo vivimos. Vimos cómo Fernando Lugo se cerraba y no voy a hablar con este, no voy a hablar con el otro, que venga a hablar conmigo, que venga a hablar con el otro. Terminó echándole su propio grupo. Entonces, queremos un Perú. Queremos un país de partido al medio como la Argentina, donde ahí están los buenos y los malos y no hay forma en una mesa familiar de sentarse sin matarse a golpes. Dicen ser buenos, ¿verdad? Porque en realidad tampoco. No sabemos quiénes son los buenos, pero ellos son los malos, nosotros somos los buenos, ellos son los puros, ellos son los impuros, nosotros le queremos a la gente, ellos no le quieren a la gente. Todo parte de una mentira, ¿verdad? Y vos ves las realidades y no se puede gobernar así, o sea, no hay futuro en un país con un tipo que no puede hablar con alguien siendo gobernado por presidente. El presidente de la República, el intendente de una ciudad, el gobernador de un departamento, tiene que poder dialogar. Un senador y un diputado de diferentes partidos pueden dialogar entre ellos y hacer pactos. Acá, por culpa de un medio de comunicación, se ha manchado la palabra pacto, como decir, el pacto azulgrana. ¿Qué tiene más? Política es pacto, gobernar es pacto, Jorge. Inclusive este tema de acá estamos los buenos, allá los malos, se da en este oficio. Nosotros tenemos colegas que dicen nosotros somos los buenos, allá están los malos, ¿verdad? Cuando sabemos perfectamente que no es así, ¿verdad? Pero por eso digo, nosotros tenemos que a partir de las coincidencias generando construcción, ¿verdad? Porque por supuesto vos y yo tenemos profunda diferencia en algunos temas, pero
hay Sí, posibilidades. pero nosotros no somos políticos, Jorge. Claro, o sea, no tenemos una responsabilidad hacia el pueblo. A lo que voy nomás es que es natural que se tengan esas diferencias. Sí. O sea, no nos escandalicemos por las diferencias profundas que tiene, por ejemplo, un Nicanor Duarte Frutos que se confunde con un abrazo con un Santiago Peña. Hay puntos, una sola cuestión que ellos coinciden. Dicen, dirimir nuestras diferencias en el poder, no en la llanura, dicen los colorados. No, pero no es solamente eso. Eso creo que es un discurso ya pasado de moda. Yo creo que hay muchas coincidencias y muchas cuestiones en las que no coincidimos, pero tenemos que sentarnos a hablar, porque no me sirve de nada ir a encerrarme yo y a incendiarlo al rival y destruirlo de que a tierra arrasada, que es la filosofía que trae este señor Solá, que es el asesor de Efraín Alegre, español, especializado en política y campañas sucias, que es el que promueve este tipo de cosas y a quien escucha a Efraín Alegre y que le da el resultado que le da. Entonces, ese es el problema. Voy a decir, no, los colorados se unen por vocación de poder. No, los colorados se unen porque la política es esa. La política es esa. Hoy puedo yo aliarme en España, puede aliarse el PSOE con el PP, la izquierda con la derecha, contra un tercer grupo o para hacer gobierno. O puede sumarse en la ultraizquierda con la ultraderecha israelí para apoyar a Netanyahu y que sea presidente, porque tienen concesiones que pueden hacer de un lado y del otro. Y nadie se escandaliza, nadie se corta las venas. O sea, la política es negociación, la política es pacto. El gobernar positivamente es pacto. ¿O ustedes creen que el señor Biden o el señor Reagan o el señor Nixon o el señor Kennedy no se sentaba a hablar con los opositores, no negociaba con los demócratas o los republicanos? O la señora Thatcher le decía, que no me llame ningún laborista cuando le atiende el teléfono. Volviendo al tema local nomás, nadie puede desconocer el caudal electoral que todavía tiene dentro del Partido Liberal el equipo joven, el equipo que lidera Blas Llano. Entonces, si vos querés la conquista del poder, necesariamente necesitas sumar ese caudal o ese bolsón electoral que tiene ese equipo que incluso es de tu mismo partido, ¿verdad? Pudieron haber tenido diferencias los líderes, pero ya no dio el primer paso, me parece, ¿verdad? Con esa llamada y el otro no responde, ¿verdad? Tenemos que hacer una pausa. A la vuelta hablamos tema educación. Faltan 2 semanas para el inicio de clases. Vamos a hablar en relación a, de vuelta, este tema, cómo estamos, cómo nos estamos preparando y sobre todo hablamos con referentes importantes de este sector, el sector educativo. Hacemos una pausa, venimos enseguida. Bueno, y hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo de tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, el Banco Baza te ofrece préstamos personales. Puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y fácil. Contacta al 021-618-7070 o ingresa a www.bancobaza.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Baza, cuando quieras estamos. Shell te ofrece los combustibles con mejor relación precio-calidad. Carga Shell Fórmula Super con toda la tecnología y calidad de Shell al cuidado de tu motor y también de tu economía. Hace que tu inversión y tu combustible rinda más llenando el tanque con los combustibles aditivados de Shell. El mejor precio te espera en la estación Shell más cercana. Precios bajos, calidad Shell. Bueno, y por supuesto venía Bristol y vivía el carnaval de ofertas. Aprovechar los mejores precios del país en todos los productos sin entrega inicial. Celular Samsung A13, ahora solo 18 cuotas de 119.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Seguimos en Caro Cruz, estamos en vivo y en directo, 21:11, 28 graditos la temperatura en Asunción. El 20 de febrero arrancan las clases, están referentes al sector educativo. Vamos a hablar de este tema pero tan importante, pero sin embargo, antes de empezar, como lo mismo es siempre, ¿verdad? Lo que hablábamos el otro día, la tapa de los diarios. Yo me imagino, pues yo tengo 30 años de estar en la prensa escrita. Y como editor digo, hoy no tengo foto de tapa, ¿qué puedo hacer? Y anda para una escuela, siempre va a encontrar. Si por el baño está limpio, si vos mirá el basural que tiene, o mirá el techo. El otro día el diagnóstico decían 12.000, ¿te acuerdas que vos te escandalizaste con eso? 12.000 aulas estaban a punto luego de derrumbarse, no lo que tenían grietas, derrumbarse. Y hablamos, yo no sé si pasa por una cuestión de qué color conquista el poder, lo que estábamos hablando recién. Ya pasaron los colorados, ya pasaron de izquierda, ya pasaron los liberales, ya pasaron de todo.
Y seguimos nosotros discutiendo exactamente lo mismo, ¿verdad? Esto que hablábamos el otro día con Luis también, con Luis Ramírez, ¿verdad? Tanta carga que tiene el Ministerio de Educación en qué distraerse, ¿verdad? Desde kits escolares, el otro día me llamaron, hay un problema de vuelta por el tema de la licitación del almuerzo escolar, una guerra de empresas de por medio, el ministerio concentrado en eso. Es increíble. Vamos a hablar de este tema, a ver un poco, ahora que estamos en periodo electoral y que sería bueno escuchar, viendo tantas opciones electorales, escuchar un poco a nuestros candidatos qué nos dicen sobre este tema. Lo que queda claro es que ya no podemos improvisar. Improvisación nunca más. Ya pagamos caro, nos costó caro la improvisación. Le saludamos a Miguel Marecos, titular del Sindicato de Directores. ¿Cómo estás, Miguel? Buenas noches. Buenas noches, Jorge, Pipo, compañeros, Gabriel, Luis, amable audiencia y a las órdenes. También Gabriel Espínola, secretario de la OSTEP Auténtica. ¿Cómo estás, Gabriel? Buenas noches, Jorge. Buenas noches, Pipa, a los compañeros también y a la audiencia. Luis Ramírez, vicepresidente de la Asociación de Instituciones Privadas del Paraguay. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal, Jorge, Pipo? ¿Cómo están, compañeros? Muy buenas noches. Quería empezar por Gabriel. A ver. Le escuchaba, estábamos hablando recién con Santiago Peña y decía, los médicos no quieren ni siquiera ir a las clínicas públicas porque no hay medicamentos, no hay insumos, no se puede hacer nada. Va a llegar el momento en que los directores o los profesores no quieran irse a la escuela porque no hay aulas, no hay baños, no hay techo, no hay materiales o no hay alumnos con capacidad para aprender. Va a pasar eso también. Y probablemente esté muy lejano esa posibilidad, Pipo, porque la historia de la educación paraguaya en realidad se ha dado en medio de necesidades tremendas. Y no quiere decir que hay que mantenerse en esas, no estoy solamente haciendo una descripción. Y esa combinación de vocación, entrega, altruismo del profesional de la educación hace que muchas veces, aún en condiciones de absoluta precariedad, asuma ese desafío de desarrollar las actividades. Algunos medios hacen referencia a algunas instituciones como referencia nada más de cómo está la desatención y un mal absolutamente endémico que tenemos en el Paraguay. La falta de coordinación interinstitucional. Municipio por su lado, gobernación por su lado, ministerio por su lado, fiscalía por su lado. ¿Por qué tiene que ver la fiscalía? Y tiene que ver con estos derrumbes que se dan, empresas constructoras de por medio, un sobrecosto por lo general de lo que significa o la reparación o la construcción de esa institución, y luego se te derrumban los 3, 4 años. Yo le preguntaba a Jorge, ¿cuántos años tiene tu casa? Y me decía, tiene 13, 14 años. Y hay aulas que tienen 2 o 3 años y se caen. O sea, hay un problema ahí. Sí. ¿Cómo puede hacer para que el aula en 2 años se caiga? Pues yo entiendo si tiene 25, 50, 70 años un aula, pero en 2 o 3 años, aulas que se hicieron en este gobierno, en el gobierno anterior, todo tiene un problema, se rompe, se raja, se cae. ¿Qué pasa ahí? Hay un problema grave. Una relación 60-40, como los aduaneros de antes. ¿Por qué? Voy a responder a tu pregunta, pues es muy importante, papá y mamá, porque el 7 se va a abrir las instituciones, verifiquen. ¿Qué es lo que pasa con la rendición de cuentas, Pipo, de los intendentes y gobernadores? Entregan en soporte magnético nomás a la Contraloría. La Contraloría no verifica el contenido in situ de la boleta contable, no va a la escuela. Solamente cuando hay denuncias. Caso Lambaré, recordarás, ¿verdad? Y otro. Entonces, lógicamente, no se hace con materiales de primera, se hace de segunda, de tercera, pero en la boleta está teja española. Pero ¿qué pasa? Contraloría no va y no hace una auditoría de control ni en forma aleatoria. Ese es el problema. Y por eso que se raja, como vos decías, los 2 o 3 años, y bueno, ahí papá, mamá o el concejal denuncian. Y lo peor, lo que dijo Gabriel, tengo yo anotado, y lo vamos a hacer este año, frente a un hotel grande, frente al Banco de Fomento, galería de intendentes corruptos. 60 intendentes y gobernadores denunciados por malversación de los fondos del FONACIDE. Díganme ustedes cuántos están presos. Esa es la respuesta. Luis, cuando decimos parar un poco la pelota, y hablamos el otro día, me dijiste, y nosotros poníamos en destaque lo de la improvisación, ya basta, ¿verdad? ¿Por dónde empezamos en este tema? ¿Verdad? Tantos frentes, tener un monstruo de tantas cabezas, ¿verdad? Cuando decimos, bueno, ¿dónde arrancamos? A vos te llaman como experto en el sector educativo.
uno de los candidatos que conquista el poder te dice, a ver, Luis, te vemos siempre, sabemos de tu experiencia en el sector privado, educativo, ¿por dónde empezamos? Yo creo que la lógica del funcionamiento del Ministerio de Educación hay que cambiar. Está atrapada en una arena movediza de intereses partidarios, económicos, de todo tipo, que no permiten planear la educación desde el aula. Entonces, se planea la educación a beneficio de una serie de actores, no importa incluso el niño. Entonces, eso es lo que hay que cambiar. Pero el ministerio es un ministerio muy grande, el más grande de todos, muy apetecible, porque el que tiene el mando en el ministerio tiene mucho poder, mucha llegada. Y también hay que cambiar una lógica. La gente cree que el ministro va a cambiar. No hay ministro que pueda. El ministerio se mueve solo. El ministerio tiene su propia lógica adentro, que es independiente incluso de lo que un ministro quiera. Entonces, si esos acuerdos no hay antes con el presidente para decir hasta dónde este presidente que ganó se compromete de verdad con la educación y cuáles son los indicadores, y tenemos que cambiar, tenemos que hacer que el ministerio, su centro sea la educación. Te voy a poner un ejemplo que acabas de decir. Desde el mes de octubre se trabaja para los kits escolares. Hay que hacer las licitaciones. Ahora desde el mes de diciembre se trabaja para que los kits lleguen a las escuelas a tiempo. Termina los kits, comienza el almuerzo. Termina el almuerzo, comienzan las evaluaciones de los profesionales. Nunca nos ocupamos del aula, de lo que va a pasar, de la capacitación, de la formación, del trabajo con los maestros, de darles los insumos. No llega, la estructura está metida en demasiados frentes, todos necesarios e importantes, pero no esenciales para el Ministerio de Educación. Por ejemplo, yo insisto, algo decía Pipo, no puede seguir construyendo el Ministerio de Educación. ¿Por qué no construye el MOPC? ¿Por qué? Con una fiscalización, con una dirección del Ministerio de Educación. Pero el Ministerio de Educación, ¿cuántos ingenieros tiene? ¿Cuántos arquitectos tiene? ¿Cuántos tiene que tener para reparar 7.000 escuelas? Es imposible, no se va a hacer. Y no es la labor del Ministerio de Educación dar de comer. No es la labor. Ustedes saben que solo en Asunción es responsable el Ministerio de Educación y tiene, si nosotros comparamos todos los restaurantes de Asunción, es el más grande, da más de 20.000 platos por día. Entonces, 38.000. 38.000 platos por día es responsabilidad del Ministerio de Educación. Entonces, ¿cómo puede un ministro ocuparse de lo esencial? Y aquí viene lo otro. ¿Tiene que ser político o tiene que ser pedagogo? Y eso es muy difícil de encontrar, porque si es político, su visión va a ser partidaria y eso no va a poner a la educación como primer punto. Y si es muy pedagógico, se olvida de que hay una acción política dentro de la educación que tiene que negociar. Entonces, es muy difícil el perfil y decir en una persona vamos a encontrar todo. Por eso hay que pensar en un equipo de trabajo y sobre todo, y dijiste algo, Pipo, muy interesante. A mí me tocó participar de un trabajo con las AS, la Cooperadora de Padres. Y nosotros le dábamos un recurso y los padres desarrollaban. Claro, con una buena contraloría. Pero ¿quién es el mejor contralor de la escuela que el papá? Claro. También hay excepciones, claro que sí, también hay gente que se perpetúa como presidente de una sociedad también, pero por eso hay que crear un sistema que crea la gente, que devuelva la confianza al director de la escuela, al maestro, a la comunidad educativa y que con la comunidad se construya, porque si todo se hace desde el ente central y desde aquí se quieren trabajar todas las licitaciones, es lo que nos pasa, tenemos cualquier tipo de construcción sin ninguna fiscalización y las escuelas se van a seguir cayendo. Gabriel, y después a Miguel también la misma cuestión. Le están dando una responsabilidad enorme a un maestro, a un director, y no le dan ningún recurso para ejecutar esa responsabilidad. O sea, te mando a la guerra sin fusil, sin cartuchera, sin bota, sin casco, y vos tenés que ir allá. Y después sale gente, hasta en el Parlamento, diciendo, los maestros luego no enseñan nada, la educación es una porquería por culpa de los maestros, son burros los maestros. O sea, y a mí me duele muchísimo, porque yo sé lo que vive un maestro que va y no le dan nada. Es como que te manden así, anda a construir una casa y la pala, el cemento, la palita, la mezcla. No, construir la casa vos. Y después te reclamo yo la casa. Y vos me decís la vocación, pero la vocación está muy bien, pero sin herramientas, sin recursos y con un salario de hambre. Y vamos a decirlo bien, es un salario de hambre, un salario ofensivo el que reciben los docentes y los directores.
Es ofensivo comparado con los salarios que ven en el mundo y a nivel local también, otras cosas. ¿Cómo queremos cambiar nada? ¿Cómo podemos hablar de educación del siglo XXI y tecnología y no sé qué cosa y vamos a darle la tablet y vamos a darle conectividad? Si no le estamos pudiendo pagar ni el sueldo. Yo creo que si no se define que la educación pública tenga que ser política de Estado, vamos a estar en esta discusión, en esta problemática del almuerzo, de la construcción, Pero ¿qué es lo que queremos nosotros de educación? ¿Quién controla? Y no va a controlar nadie, porque en realidad la escuela es el reflejo de la sociedad. Entonces, ¿en qué medida estamos involucrándonos hacia el horizonte que nos va a encaminar la educación? Y no estamos. El problema, el almuerzo que es un problema organizacional. Que tendría que ocuparse otro. Puede que sí, puede que no, pero puede dar pie a desarrollar un modelo de organización social cooperativo, de que la alimentación sea tal, no que se peleen por quién lleva más tajada de plata pública para ganar sobre la necesidad de alimento que tienen los estudiantes. No se tiene como prioridad propiamente ni al niño, menos a la sociedad. Entonces, ¿por qué digo puede significar un modelo de desarrollo y de organización? ¿Cuántos huevos se necesita para una semana para 1.200.000 estudiantes? Uno por día, por 5, por 6 millones de huevos. ¿Cuántas ponedoras necesitas? Entonces, las comunidades no pueden organizarse para que ese recurso llegue a la comunidad, organice la comunidad y se desarrolle y se sostenga esa comunidad alimentándose el conjunto de esa. Pero para eso hay que mirar a que el modelo de sociedad que está pretendiendo construir no es la que nos proyecta, entre comillas, desde los elementos tecnológicos. Hay que incorporar la tecnología, porque a lo mejor las ponedoras pueden, consumiendo en tal condición, que te puede dar las informaciones de lo tecnológico, puede ser mucho más efectivo. O sea, ¿qué quiero decir con eso? Nos involucramos en todo caso, siendo cómplices del derroche de los recursos públicos que van a parar para algunos avivados en la municipalidad o en las gobernaciones, o entre comillas de empresas, sobre esta que es una necesidad. O de los consultores. O que va a ser cada vez más, porque estamos entrando, y no quiero en todo caso ser pájaro de mal agüero en ese sentido, pues estamos entrando en un proceso inflacionario que a mediano y a corto plazo nos va a golpear, y les va a golpear mucho más a quienes están en la franja de necesidades básicas insatisfechas. ¿Quién toma quién puede estar en contra de esto que dice Gabriel, verdad? Pues alguien pues tiene que tomar la posta de eso, ¿verdad? Me pregunto, ¿qué político está hablando de la educación? Nadie. Entonces, ¿Quién tiene que tomar la posta en esto? Pues pero se habla elípticamente, claro, se habla de grandes tecnologías. Un diseño, alguien tiene que sentarse y a trabajar. A mí me consta, el gobierno anterior se quiso hacer esto con los procesos simplificados. Me acuerdo que Pablo Sey hablaba con los productores a ver si podían proveer en tal comunidad la panadería, el pan calentito a la mañana para el desayuno, la lechuga ahí de la comunidad para la ensalada. Pues al final otra vez nos encontramos con un problema tremendo de que no estaban inscriptos, se hizo todo ese trabajo, pero alguien tiene que darle continuidad a eso. Y aparte que me parece que el foco ahí no es rentable, es mucho más rentable darle a las grandes empresas, ¿verdad?, paquetes grandes, ¿verdad?, millonarios, y no al productor don Pedro que te va a enviar una caja de tomate por día a 4 escuelas y a su comunidad, ¿verdad? Ahí no está de por medio de la comisión. Ahí, a eso me refiero, ¿verdad? Entonces, alguien tiene que tomar las postas de esto, ¿verdad? Jorge, es importante esta invitación para que la audiencia, para que papá y mamá que están viendo este programa sepa dónde estamos hoy. Hablaste con propiedad
porque no lo digo yo, ni lo dice Gabriel, ni Luis, lo dijo Alcira Sosa, la viceministra. 12.000 aulas a reparar que se pueden caer en cualquier momento. En 8.500 instituciones públicas tenemos. 3.000 baños a reparar en este momento. 444 instituciones con baño letrina. 163 escuelas sin agua. 147 instituciones hoy sin luz. El Ministerio de Educación hizo refacción de 2.000 y un poquito más de instituciones en 4 años. Entonces, hoy vos te encontrás ante la problemática. Por eso me gustó lo que dijo Luis. En parte comparto con él y en parte no, pero lo voy a decir. ¿Cuál es el perfil ideal para un ministro o una ministra de Educación? Yo soy un convencido de que el ministro o la ministra de Educación debe ser de la casa, que haya hecho carrera. Por dar un ejemplo, Raúl Aguilera, por decirlo, ¿verdad? Que mire el rojo, blanco y azul como bandera y que tenga liderazgo. Aparte de lo que dijo Luis, idoneidad, sabemos que eso sí o sí tiene que tener. Pero si un ministro no tiene liderazgo, ¿por qué? Para conciliar los problemas, porque el problema del Ministerio de Educación se basa en el principio de las ciencias económicas. Escasez de recursos, necesidades ilimitadas. Si no es por papá y mamá, si no es por los docentes, nosotros no empezamos el año, porque ellos van a hacer nuestro soporte ahora. Entonces, este perfil de ministro ideal, yo creo que puede servir. No es difícil la tarea, pero coincido con Gabriel en lo que no me vengan más políticos a usar el ministerio como trampolín. En el gobierno, gobiernos anteriores cambiaron 3 o 4 ministros en un periodo de 5 años. ¿Qué planificación de educación como política de Estado podés seguir y podés hacer? Si el ministro que viene, no, le cambiamos a estos viceministros, a estos directores generales, empezamos de nuevo. Por eso hoy estamos así. Entonces yo creo que el candidato, nosotros estamos preparando un plan que le vamos a poner a consideración de uno de los candidatos de planificación de educación como política de Estado, que le sirva como insumo, como base para definir nuestra realidad. O si no, como decís Jorge, cada vez que hacemos estas reuniones, la brecha va a ser mayor. Y el otro tema importante que hay que solucionar, dentro de los 7 ejes que tenemos que solucionar, es el tema del almuerzo y merienda escolar. 38.000 estudiantes almuerzan en Asunción, el MEC es responsable. Todo un tema de las licitaciones. ¿Y qué pasa con el resto del país, con los 1.100.000 estudiantes que con los fondos del FONACIDE tienen almuerzo o merienda escolar 2 o 3 meses al año? Empieza en marzo, va a junio. Otro municipio empieza en julio, va hasta agosto. No hay un control ni una articulación. Yo creo que este ministro de Educación o esta ministra, lo primero que tiene que hacer es articular con los actores. ¿Quiénes son los actores? La Comunidad Europea, los fondos del FEI, Juntos por la Educación, los municipios, gobernaciones. No, es difícil la tarea, Pipo. Lo que pasa es que cuando uno llega como ministro, piensa en otras cosas. Esa es mi forma de pensar. Puedo estar errado, pero creo que puede ser una solución para encaminar este letargo que tenemos. Hay un tema de fondo también que hay que observar desde lo que está diciendo acá el presidente. Hace un tiempo nosotros estamos pregonando la idea de una ley de financiamiento de la educación. Voy a poner un ejemplo. Nosotros tenemos un programa extraordinario, se llama Leo, Pienso y Aprendo. Es un programa hecho por paraguayos, por pedagogos paraguayos, totalmente actualizado y realizado en Paraguay. Y lo implementamos incluso en Cazapá. Vimos el repunte que tuvo esa comunidad. Pero ¿qué pasa? Viene el famoso plan piloto. Se hace un año, se prueba, es un éxito y después no hay el recurso. Entonces nosotros tenemos que decir, no, el dinero de la educación va a ser para financiar este programa por 5 años y tiene que estar el recurso para financiar 5 años este programa. Si eso no se hace, no vamos a poder. Entonces tiene que haber una ley de financiamiento de la educación que blinde los recursos para destinar donde tiene que destinar, donde va a ser clave y donde va a ser importante
contribuir los pocos dólares que hay o los guaraníes que hay para la educación, que sean bien invertidos. Y eso va a llevar a una reorganización de todo el sistema, del funcionamiento, de saber si son necesarias las más de 7.000 escuelas o con 5.000 podemos funcionar, de ver si podemos reactivar el resto de las escuelas como centros de desarrollo cultural y social. Es decir, hay que tener un proyecto macro, pero que si no tiene financiación, todo lo que hablamos cae en saco roto. Tengo que hacer una pausa, ¿sí? Una pausa cortita, hacemos y a la vuelta seguimos hablando sobre este tema de educación con nuestros invitados. Pausa, venimos enseguida. Vasa. Sí. Bueno, y hablemos de Vasa, porque hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para hacer cosas o algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso, Banco Vasa te ofrece préstamos personales y puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día. Así de rápido y así de fácil. Contacta al 021-618-7070 o ingresa en www.bancovasa.com.py y solicita ya tu préstamo personal. Banco Vasa, cuando quieras, estamos. Vení a Bristol y viví el carnaval de ofertas. Aprovecha los mejores precios del país en todos los productos y sin entrega inicial. Heladera Midea 300 litros, ahora solo 18 cuotas de 189.000 guaraníes. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bueno, seguimos en Cara o Cruz hablando sobre este tema 21 y 37, 28 grados la temperatura. ¿Le querés preguntar algo, Gabriel? Sí, Gabriel, el tema hablábamos en el corte y nos apasionamos todo con esto, ¿verdad? Porque estábamos hablando de esto, no estábamos hablando de otra cosa. Y hablamos de las famosas transferencias a las cooperadoras escolares que se hacían hace 3 o 4 gobiernos atrás y que fueron un éxito. Se trabajó bien, se trabajó con un porcentaje altísimo de efectividad. Sí, bien, hubo casos pequeños, pero se atomiza el riesgo al distribuir en cada escuela un monto que no es significativo si es que hay que reponerlo, si hay algún problema. Hoy se le da a una constructora 40.000, 50.000, 200.000, 300.000 millones de guaraníes. Y para hacer 200, 500.000 aulas, no hace ni una, o hace esto y el reajuste y se cae. Y no hay nadie a quien reclamarle, porque vamos a un juicio, encontramos una SA que es de la SA y se perdió la plata. Volver a ese modelo ¿vos crees que uno puede ser parte de una solución? Es parte de una solución, es absolutamente factible. Disminuye costo, garantiza la culminación en tiempo y forma y también la calidad. O sea, los padres no te van a hacer cualquier cosa porque para sus hijos. Ahí entra un problema formal que hace a todo nuestro sistema económico y financiero, cuál es la informalidad en el manejo de los recursos y la rendición de aquello, que puede bien ser salvada a partir de que las áreas educativas, que son de comunidades mayores, de mayor población, mayor cantidad de estudiantes, las asociaciones de padres pueden ser de esas áreas, pueden convertirse en entidades de controladoras y fiscalizadoras a la vez de las escuelas asociadas a las que se vayan a otorgar los recursos financieros. Se ha podido comprobar un baño sexado, 220 millones, hecho por los padres 60. Ahí está. ¿Dónde están los 160? Ahí tenemos la escuela, el Colegio San Agustín de Cazapá. En septiembre cayó el aula del medio, un pabellón. Estira la demás aula. Hace 4 años que la empresa 382 millones entregó. La responsabilidad de las constructoras va por 10 años. El municipio no le notificó hasta ahora a la constructora. Los alumnos culminaron bajo aula y van a volver a iniciar bajo aula. El ministerio fiscalizó, clausuró, que lo único que pudo hacer porque no tiene recursos hoy día. Entonces, ante situaciones como esa, caramba, ¿cómo el 4.º año cae? Y de alguna manera porque lo que hicieron fue pastillado de por medio, encubrir la fisura que ya tenía. No repararon, en síntesis.
Y felizmente no hemos tenido todavía catástrofe en términos de lesión y en términos de pérdida humana, y ojalá nunca lo tengamos. Y no esperemos que suceda eso Y para no, reaccionar. no esperemos que suceda eso. Creo que es absolutamente factible. Se está haciendo un festín de los recursos de FONACIDE y los recursos de Fondo de Excelencia en ese sentido. Muchas veces se propicia, como la que mencionó Luis, un proyecto como Leo, Pienso y Aprendo, llega hasta el 6º grado. La participación de los chicos ha sido pero extraordinario, iniciando una tremenda motivación a los mismos para ser partícipes, pero luego no continúa. ¿Por qué? Pues fue proyecto. Y el ministerio... Porque alguien no ganaba nada. El ministerio no calza con los recursos ordinarios que debe de existir a proyectos como esta y otras. Y aquí es donde de nuevo vamos a dos temas centrales. Uno, educación no es política de Estado. Dos, con el actual régimen tributario, con la presión tributaria que Paraguay tiene el 9, y algo por ciento, imposible avanzar. ¿Con qué se va a financiar? ¿De dónde van a salir los recursos? Y nos va a dar la Unión Europea. Si le interesa, nos va a dar. Pero si no, no nos va a dar. Por século. Pero es un regalo eterno. Pero claro, entonces tenemos que mirar cómo realmente vamos a hacer que Paraguay del 3,4% de su PIB pase a 3,5, 4, 5 y 6, y a 5, 6, 10 años lleguemos al 7%, que sería el doble de lo que hoy tenemos como presupuesto, para cubrir lo básico, lo esencial, incorporando tecnología, preparando a los docentes, reparando. Hoy educación, la entidad rectora de la educación pública no tiene un solo guaraní para preparar una institución, un aula. Yo hoy cuando hablan de tecnología veo como que vas a instalar un split en una carpa. O sea, así es lógico. O sea, ¿cómo voy a poner yo tecnología? Están instalando y no tenés conectividad, ¿no? Porque la entidad Copaco no llega con los elementos necesarios. Y tenés ahí el equipo. ¿Para qué tenés? Y para muestra. Además no podés tocar, pues ¿para qué no te sirve? Y pasó eso cuando, recordaron ustedes al inicio de este periodo, estaba Eduardo Peta, y ellos hablaban de 95% de conectividad. Y nosotros nos reíamos. Imposible, ¿verdad? Un tema muy importante que quiero tocar, que me parece pertinente, es la seguridad jurídica. Desde el gremio de directores nosotros hicimos una denuncia el año pasado contra la empresa EISA del ingeniero Palumbo, que había ganado la licitación de 79 instituciones educativas en 5 departamentos. Me parece que ni el cimiento lo hicieron. Y ahora hay un litigio grande con el MEC. Imagínense ustedes. No tenemos seguridad jurídica sobre la inversión que hacen algunos intendentes y gobernadores. Entonces, lógicamente, yo creo que tenemos que hacer un cambio de timón muy importante. Y el 30 de abril, o el día en que terminen las elecciones, ya el candidato que gana, mostrarle a la opinión pública, empezar a conversar con los actores, no como el Plan Nacional de Transformación Educativa. Hablar con los actores, los gremios, los docentes, los padres, los alumnos. Yo creo que la tarea no es difícil. Miren que tengo yo mucha confianza en que el nuevo gobierno pueda despegar. Hoy necesitamos nosotros, según los indicadores, 410 millones de dólares para poder hacer una refacción, reparación completa. Según los medios de prensa, tenemos que se invirtió en el 2022, es importante que papá y mamá sepan, 44 millones de dólares. Y está previsto una inversión a través de los fondos de la excelencia para el 2023 y 2024 de 30 millones de dólares. Insuficiente. Entonces, ante esa insuficiencia, vos no podés decir, yo soy el ministro, estoy acá, pero no sé qué tengo que hacer. Y tenés muchísimas formas de hacer esto. No sé si ustedes saben lo que es la alianza público-privada. Ese es un componente importante para poder los empresarios que ganan las licitaciones de las rutas puedan apadrinar muchas escuelas. Tenemos la Comunidad Europea, tiene que tener confianza para darnos dinero. Y así sucesivamente.
Es mi punto de vista. Lo otro, Luis, después de la Constitución del 92, la creación de los gobiernos departamentales, hemos hablado, discutido tanto sobre la importancia de la descentralización. Y yo siempre digo, al final la descentralización es de forma, porque tener los gobiernos departamentales, una cantidad de plata, pues no tiene autonomía en el manejo del dinero, depende del gobierno central. Entonces todo lo que recauda ese departamento viene al gobierno central, después tiene que estar pidiendo. O sea, la descentralización real no existe. Y el tema de educación pasa lo mismo. Todos los gobiernos tienen su Secretaría de Educación. ¿Para qué sirve Secretaría de Educación? Si al final todo depende, y la prueba de ello es este tema del FONACYDE. Para reparar un aula necesitabas todo un proceso burocrático que te autorice el dueño de esa escuela, que era el MEC. Entonces se armó ahí una cuestión burocrática que la plata se tenía en el banco, entonces vos tenías intendente, la plata en el banco no usabas por una cuestión burocrática que no te aprobaban y vos destinabas para otra cosa, ¿verdad? Las lógicas con las que funcionamos tenemos que cambiar, porque existe incluso estructura, existe idea de cómo funcionar, pero la lógica siempre tiene nos lleva hacia otro sitio que no es el de la escuela. Entonces, existe una dirección departamental de educación, pero el criterio de elección muchas veces es partidario. No es realmente quién es la persona que mejor conoce y sabe de educación en el departamento. Yo siempre dije y sostuve, yo elegiría 17 personas, pedagogos que manejan y conocen. Y diría, bueno, Gabriel, encárgate pues de misiones. Encárgate del Paraguarí, el 9º departamento, esto, y el proyecto es este, y tráeme un proyecto departamental con todos los actores, sentate ahí con los religiosos, sentate con los empresarios, sentate con la gobernación, con el municipio, y armen su programa, porque nosotros también creemos que la educación es una sola, y armamos una educación que es una intelequia, que es algo que está en el aire, una intelectualidad, eso no Paraguarí no es lo mismo que Cazapá, Cazapá no es lo mismo que Pilar, que Encarnación, que Ciudad del Este, pero a todos les tratamos por igual. Y es un error. Entonces, hacer funcionar este consejo departamental, pero de verdad, y tener 17 ministros. El ministro manda a su hombre de confianza, que conoce y sabe, no el político de la zona que va a resolver el problema del político. El que conoce educación, que va a resolver el problema de las escuelas y va a recorrer. Yo creo que esa es una dinámica. La otra es, existe lo que se llama el equipo de gestión institucional. Debería ser el encargado. ¿Quiénes componen? La familia, los directores, los alumnos, los maestros, los exalumnos se juntan y hacen un diseño de la escuela. Es más, vos contabas en la pausa, Jorge, el contralor más importante que tiene una escuela, y lo vivimos en la escuela, la privada, el papá. No te perdona una basura en la calle. Llega y te dice, ¿por qué la cantina no me gusta, el foco? No hay esto. Y funcionamos porque el mejor contralor de la educación es el padre. Entonces, no podemos nosotros sacarle a los padres. Tienen que estar dentro de la estructura, dentro de la idea que se va a desarrollar esa escuela. Eso no quiere decir que se tiene que meter en el aula ni decir cómo va a enseñar el maestro. Cada uno va a estar en su lugar. Pero todo lo que hace a la función de la vida de la escuela está reglamentado que tiene que hacerse con ese equipo de gestión institucional. No se lleva a la práctica, no se lleva adelante, pero lo que quiero decirte es que hay una idea de organización y de estructuración de la educación que contempla estas situaciones para que podamos salir adelante. Y por último, creo que hay que entrar en una lógica en donde le demos a ese equipo interinstitucional la función de contralor, no a veces de constructor, porque a lo mejor los padres no conocen de construcción, pero pueden ser de contralores, pueden velar por la calidad de los materiales, pueden velar porque se hagan tiempo y forma, pueden velar porque se dijo 5.000 ladrillos, contar y que estén los 5.000 ladrillos, no 5.000 y llegó nomás 2.500. En eso tienen que estar los padres. No es que ahora los padres van a ser constructores, cantineros, van a dar clases. No. Hay que entender bien esa posición, pero sí son los mejores contralores que tenemos. Y yo creo mucho en que el Paraguay tiene que tener 17 modelos educativos, no puede tener uno solo. Tengo que hacer una última pausa del programa y venimos enseguida para cerrar ya hablando sobre el tema educación. Pausa, venimos enseguida. Y hay algo que necesitamos, hay veces que necesitamos dinero de forma rápida para poder hacer algo que necesitamos. Puede ser un viaje, reparar algo en tu casa, festejar el 15 de tu hija, lo que quieras. Para todo eso el Banco BAS ofrece préstamos personales, puedes pedir hasta 50 millones y te aprueban en el día, así de rápido y fácil.
Contactá al 021-618-7070 o ingresá a www.bancobasa.com.py. Solicita ya tu préstamo personal. Banco Basa, cuando quieras, estamos. Bueno, último bloque. Antes de liquidar este bocadito, Pipo, ¿a quién son, agradecemos? por supuesto, como todo el año pasado y como va a ser todo este año, don Julián, acá en Bruno Bullari, espectacular, de los mejores bocaditos. No dejaste ni una empanada, ¿eh? ¿Ya? Y comí la al horno y comiste frita, porque somos más jóvenes. Tenemos también los vinos de Ramírez Díaz Espada, un Casillero del Diablo Red Blend de Concha y Toro, Casillero del Diablo Reserva. Vamos a tomar también este año este vino, a invitarle a nuestros invitados acá en piso, y nuestra vajilla y nuestros platos, copas son de Casamingo. Muchas gracias a todos ellos. Muchas gracias a todos ellos. Bueno, cerramos, tenemos 6 minutos. Gabriel, ¿fue así o fue un fracaso? Sí. Fue un fracaso. Fracasó. Se aprovecharon como siempre, los oportunistas políticos partidarios del crisol partidario que tenemos, no es solamente de un color. Se lucró la necesidad del estudiantado, tomando a la educación para el efecto, y lamentablemente esta adicional que fue dado en su oportunidad no se aprovechó adecuadamente. Estamos a las puertas de una revisión del anexo C, que puede significar a tener mayores recursos para el Estado paraguayo, y por lo tanto creemos que una de las necesidades a ser atendida será educación, y esperamos que finalmente esa revisión sea absolutamente favorable. Estamos ante grandes desafíos, que nosotros esperamos que parte de ese gran desafío la ciudadanía va a tener que hacer una apuesta, no por lo mismo, el próximo 30 de abril. Luis, bueno, todo lo que hemos hablado, nunca uno pierde la esperanza, ¿verdad? Yo siempre digo, este debe ser el país donde más diagnóstico de la realidad hemos hecho, ¿verdad? Sobre todo tenemos la receta, ¿verdad? En todas las áreas, y ni qué decir en educación. O sea, sabemos exactamente lo que tenemos que hacer en educación, me parece. Inclusive ustedes, que son de diferentes gremios, todos coincidimos, ¿verdad? ¿Y qué es lo que falta? ¿La famosa voluntad política o qué es lo que pasa? Yo creo que falta un cambio en la idea de cómo gestionar la educación. No podemos seguir gestionando. Voy a poner un ejemplo nomás. Yo siempre fui muy crítico del trabajo que hacen los supervisores. La supervisión es una institución creada en la época de la dictadura. Su esencia, su porqué es o responde a una contraloría que no tiene hoy sentido, cuando debería ser un apoyo pedagógico. Imagínense tener 400, 500 actores pedagógicos como son supervisores trabajando en las escuelas, apoyando al docente, apoyando a que ese programa se haga en ese lugar, en esa institución. Pero hoy lo que hacen es recoger unos papeles, saber si hay, si no hay, se van. O sea, tiene una función que ya no corresponde. Eso forma parte de la gestión. Nosotros tenemos que cambiar la gestión de cómo estamos llevando adelante la educación para poner en el centro y el principio lo pedagógico. ¿Qué es lo pedagógico? Lo que ayuda al desarrollo de lo que va a ocurrir en el aula, del aprendizaje. Todo lo que ayude al aprendizaje de los niños, eso hay que poner en el centro. Y desde ahí empezar a pensar cuáles son las instituciones que hay que mantener y cuáles hay que transformar. Porque decimos, bueno, transformemos pues la acción de los supervisores, pongamos supervisores para las escuelas, pongamos gente que pueda ayudarle al docente y al maestro a ir desarrollando las innovaciones. Y podría ser con solo ese detalle, Jorge, podríamos hacer un gran impacto. Imagínate con qué poco. Pero no se tiene la visión de cómo cambiar o la voluntad de cambiar, y entonces se mantiene nomás todo dentro de lo mismo. Yo creo que el Ministerio de Educación es un transatlántico, como decía algún ministro, un barco muy grande, muy pesado, y te voy a decir algo que seguramente muchos no van a estar de acuerdo. Algunos países lo hicieron. Si queremos transformar la educación, a lo mejor lo tenemos que hacer a pesar del Ministerio de Educación. Miguel. Sí, coincido con Luis, y va mucho con lo que dije en términos de modelo de gestión. Hoy nuestra realidad es, el 7 se abren las instituciones educativas, le hago una invitación especial, guarani, a esta papá, mamá, la pejumina, pejama, eso en la escuela, hora apoyamina.
porque depende indica tu aire por un año. A los docentes también que colaboran con nosotros en las aulas, porque muchos son constructores, electricistas, etcétera, así como los padres nos hacen el aguante. Así que esa es nuestra realidad hoy, y un mensaje para el Ministerio de Educación es solucionar que el problema de los vouchers. Miren que los estudiantes están en conversaciones, no hay que prometer lo que uno no va a cumplir. Y ese problema de los vouchers le alcanza a 70.000 estudiantes de educación técnica y consiste en un pequeño dinerito para comprar insumos. Pero viendo el futuro, voy a decir, yo soy muy optimista, creo que vamos a estar mejor. Ojalá. Ojalá. Podemos brindar ahora por el inicio de esta nueva temporada de Caro Cruz, la 8ª temporada, y arrancan las clases ustedes. Gracias por la presencia. Gracias. Felicidades. Agradecer también el primer programa que nos regala un casillero del diablo para llevar. Ahí está. Espectacular. Bueno, está bien. Gracias por acompañarnos. Nos vamos, nos reencontramos el próximo domingo. Buenas noches. Chau, chau.